Bueno, pues vamos a continuar con la segunda mesa redonda y última de esta tarde, porque luego ya se traerán las jornadas con el profesor Vicente Garrido. Esta mesa redonda lleva por título El sistema judicial y la violencia filioparental y está formada por don Ángel Herraiz Castellanos. Él es abogado penalista, lógicamente licenciado en Derecho, está colegiado desde el año 2005, ha colaborado en varios despachos, tiene un título de experto en mediación y gestión de conflictos, ha asistido a la asesoría jurídica del equipo de medidas judiciales de menores de Valencia y del equipo de la provincia de Valencia, ha asesorado como voluntario del equipo jurídico del Casao de la Pau en la sede de la asociación y en el establecimiento penitenciario de Picassent. Está adscrito al turno de oficio del Colegio de Abogados de Valencia y del Servicio de Orientación Jurídico Penitenciario desde el año 2008 y actualmente es vocal y presidente de la sección de Infancia y Adolescencia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. También contamos con la presencia de doña Consuelo Benavente Palop. Consuelo es fiscal desde el año 2015, es decana de la sección de menores de la Fiscalía Provincial, donde ha prestado servicio desde sus inicios en 2001, cuando entró en vigor la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, y contamos también con la presencia de doña Irene Adelantado Solsona, que es licenciada en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de Castellón, además obtuvo premio extraordinario de licenciatura, es técnico jurídico en la Oficina de Asistencia a Víctimas de Castellón desde el año 2002, ha realizado cursos de especialización en materia de violencia de género, menores, asistencia y protección jurídica a las víctimas con diversidad funcional, trata de seres humanos, puntos de encuentro familiar, mediación y victimología, entre otros. Y ha participado como ponente desde el año 2004 y ha colaborado en varias instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, Universidad de Valencia, UGI, UNED, Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón, y no digo más porque mejor será escucharles. Así que tiene la palabra don Ángel Herraiz Castellanos. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a esta jornada tan interesante. Buenas tardes a todos los que estéis aquí, la gente que esté conectada. Y bueno, intentaré ser breve, aunque muchos de los conceptos ya os sonarán. Al final, cuando uno tiene que intervenir en una mesa redonda o en una jornada, lo primero que hace es mirar el título de la jornada y el título de la mesa. En este caso, evidentemente, la jornada es sobre víctimas de violencia filioparental y la mesa habla del sistema judicial y violencia filioparental. Para ello tenemos aquí a Consuelo, que representa a la Fiscalía, y a una compañera de Oficina de Ayuda a la Víctima. Entonces, mi papel, digamos, como abogado, es intentar un poco hacer una aproximación a qué nos encontramos los abogados con este tipo de supuestos. Intentaré ser muy breve y pasar por encima de una serie de ítems, una serie de particularidades que yo creo que es necesario que el abogado valore cuando se enfrenta a este tipo de asuntos. Empezando con el contacto con el cliente. Al final, al letrado comienza teniendo constancia de este tipo de asuntos cuando o bien está en una guardia y asiste a un menor, en caso de que sea el sujeto activo, o bien cuando en el despacho vienen unos padres ya en una situación límite, desesperada, en la cual hay que actuar. En este sentido, también quiero decir que puede ser la violencia filioparental de un menor hacia sus padres o de un adulto, aunque intentaré centrarme tanto en los padres como víctimas como el menor como agresor. Lo primero que hay que hacer es que cuando se llega a este punto de judicialización, entrar en el sistema judicial, es porque ya es una situación desesperada, ya es una situación, la de denunciar o llegar a ese punto, que no tiene vuelta atrás y hay mucho recorrido detrás. En este sentido, incluso en esa intervención puede que previamente se haya intervenido desde el ámbito de protección, pero seguramente no por cuestiones del ámbito de la violencia filioparental, sino por otras cuestiones o por otros déficits. Pero bueno, no siempre cuando hay un asunto de violencia filioparental hay una intervención previa por parte de la Administración. Y como decía, ocurre tanto en menores como adultos, pero con un factor diferencial que es el factor convivencia. Evidentemente no es lo mismo con una violencia filioparental de adultos hacia sus padres o ascendientes que cuando hay un menor que normalmente convive con ellos. Partiendo de eso, pues, os hablaré muy brevemente de las características de un procedimiento real de un menor y de unos padres. Pues iban al menor, tenía 15 años, un menor consumidor habitual de marihuana sintética en este caso. Los padres tienen una posición económica normal, desahogada, no tienen problemas económicos y el chaval aprovecha que su padre pasa mucho tiempo fuera por motivos de trabajo. Normalmente es la madre, como decía el compañero de la mesa anterior, quien se hace cargo del día a día de la gestión ordinaria.
y él aprovecha toda esa situación pues para no hacer caso al despertador ni al instituto, pedirle constantemente dinero, utiliza la violencia material contra las cosas para obtener lo que quiere. Un día decidió arrancar una tele de la pared y la tiró por la ventana, su madre intentó retener el móvil, forcejearon, la empujó, la madre aún así decidió no denunciar porque no quería verlo encerrado, que es lo que puede ser una consecuencia de estos hechos, y además temía la reacción que pudiera tener si le denunciaba. También desaparece de casa durante varios días, aparece en unas condiciones pésimas y finalmente ante esta situación donde además había insultos constantes, hijo de puta, enano de mierda, decide denunciar porque ya no pueden más. Finalmente hay un procedimiento judicial al entrar en el mismo, estuvo en un centro y actualmente estaba cumpliendo una libertad vigilada, que es la medida que sigue posterior al internamiento en el centro. Sí que quiero hacer un matiz, y es que Iván no es un monstruo. Iván es un chaval con el que se puede racionar y se pueden llegar a acuerdos, pero siempre hay mucha historia detrás. En este contexto, por lo tanto, entra la intervención de un abogado, la intervención del sistema judicial. Y lo primero, aunque ya habrá sobrevolado mucho por aquí, es intentar buscar una definición de esa violencia filioparental. No hay una definición como tal, pero sí que hay unos parámetros, hay unos elementos como son el ejercicio de una violencia habitual, una violencia física y psicológica, y el elemento del sujeto pasivo es frente a quien se ejerce, que es frente a los padres, progenitores, ascendientes o afines en este caso. El abogado lo primero que hace cuando encuentra un tipo de asunto de esta entidad pues es ver qué calificación jurídica puede tener, y como han dicho antes el compañero, yo pienso que el punto de partida es que lo que más afecta es la integridad moral. Una de las muchas definiciones que puede haber de integridad moral es aquella que dice que es el derecho de cualquiera a no sufrir dolor o sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores. Esta es la situación que en un contexto de violencia filioparental se produce. Y a nivel típico, porque evidentemente hay que ir al Código Penal, que es el derecho sustantivo, donde se establece dónde podemos enmarcar esa conducta, tenemos un tipo en concreto, que no hay un tipo específico, pero es donde mejor se engloba, que también ha sido citado, que es el artículo 173.2, que básicamente lo que viene a decir es un hecho objetivo, un hecho típico, que es aquel que habitualmente ejerce violencia física o psíquica, y frente a quien una enumeración de sujetos, el 173.2, entre los que se encuentran evidentemente los ascendientes padres progenitores. Y luego en el apartado tercero habla del otro concepto que hemos citado anteriormente, que es la habitualidad, y a esa habitualidad se refiere como al número de actos de violencia que resulten acreditados, luego comentaremos esta situación, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia que esa violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en el artículo, y que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento. Y esto lo veremos porque no todo lo que puede entenderse que es delito puede llegar a ser condenado por delito. Además, como este es un artículo que es un cajón desastre, no excluye otras conductas a nivel sustantivo en cuanto a la calificación, porque se pueden dar delitos de maltrato, del artículo 153, delitos de lesiones, delitos de amenazas, delitos de coacciones, 147, 171, 172 del Código Penal, incluso delitos patrimoniales. Pero aquí, y luego lo trataré muy brevemente, se da una cuestión muy particular, que es la exención de responsabilidad criminal en delitos patrimoniales. Llegado a este escenario con una denuncia interpuesta y un procedimiento, lo primero que hemos de fijarnos como abogado es la edad, para ver dónde adecuar el procedimiento en el ámbito de la violencia filioparental. Y ahí tenemos tres posibilidades: que el menor que haya ejercido violencia filioparental tenga menos de 14 años, son inimputables, no podremos entrar en el ámbito penal, y sí que podrá haber una intervención por vía administrativa por una situación de riesgo que puede dar lugar a una guardia provisional o una declaración de desamparo, pero nunca por vía penal, digamos. Luego, si el hecho se comete por chavales de 14 a 17 años, estaremos en un procedimiento específico de menores, y si es de mayor de 18 años, evidentemente en un procedimiento de adultos. Lo que cambia evidentemente es la forma del procedimiento. Ese procedimiento en adultos se sigue conforme a la ley de enjuiciamiento criminal, en donde hay una instrucción que lleva un juez de instrucción que practica diligencias. Luego hay una fase en esa fase de instrucción, no como en menores, el Ministerio Fiscal vela por los intereses generales, es parte del procedimiento y puede dar impulso al procedimiento, pero no instruye, sino que es un juez instructor. Luego hay una fase intermedia donde si hay indicios se elevará una acusación que ejercerá o bien el Ministerio Fiscal o bien la acusación particular si está personada en nombre del perjudicado. Luego hay una fase de enjuiciamiento que es ante un juzgado de lo penal, y luego hay una imposición de penas. En adultos es un derecho punitivo.
Y luego yo sí me quiero centrar en el procedimiento específico o especial al que puede lugar esas conductas de violencia filioparental en el ámbito de menores, porque ese procedimiento específico es el que regula la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, es un procedimiento diferente al de adultos. En este sentido, la especialidad en sí del procedimiento ya es la forma y de los diferentes operadores jurídicos que intervienen. Fiscalía instruye, no instruye un juzgado de instrucción, es quien se encarga de averiguar, y de esto habla Consuelo, la realidad o no de los hechos. Luego hay un juez de menores que tiene tanto una función de adoptar medidas cautelares en caso de ser necesario. Cuando ha habido una detención de un menor, la situación es muy grave y cabe la posibilidad de tomar ese tipo de medidas cautelares, y que además tendrá que decidir sobre todas aquellas decisiones que afecten a derechos fundamentales. Y además ese juez de menores luego enjuiciará, en su caso, los hechos. Ese procedimiento de menores, las fases, como he dicho, son la fase de instrucción que lleva a cabo Fiscalía. En esa fase hay una parte muy importante que es la intervención del equipo técnico, que será quien se encargue de valorar y orientar las posibles medidas, y esto insistiré y lo diré, que no penas, que en menores son medidas que se le pueden imponer a ese menor autor de violencia filioparental. Además, también dentro de esas características del procedimiento, he de decir que en el procedimiento de menores rige el principio de oportunidad. Hay que atender a la necesidad, a la oportunidad, y cabe la posibilidad de desistir, cabe la posibilidad de sobreseerse, cabe la posibilidad de derivar a mediación, aunque entiendo que a lo mejor puede entrar en estos aspectos. Incluso a veces Fiscalía se ve abocado a esos sobreseimientos porque los propios denunciantes o progenitores no quieren declarar, y luego me referiré a ese derecho a la dispensa. Una vez concluida la instrucción de esta situación de violencia filioparental, se eleva por parte de Fiscalía al juzgado de menores un escrito de conclusiones. Luego hay una fase de audiencia, luego sería la fase de juicio, una sentencia donde se imponen unas medidas y una ejecución de la medida, que también es una parte muy importante. Paso por encima porque no puedo entrar en el desarrollo, pero luego dentro de esas características existe la proporcionalidad. ¿Por qué hablo de la proporcionalidad? Porque en menores, como he dicho, se imponen medidas, no se imponen penas. Esas medidas van en un abanico que va desde medio abierto a medio cerrado, es decir, desde internamientos a una serie de medidas que se pueden desarrollar con contenidos en el medio abierto, como pueden ser tratamiento ambulatorio, convivencia con grupo educativo, prestaciones en servicio de la comunidad, tareas socioeducativas, amonestación, libertad vigilada. Y lo principal es que se ha de adecuar a las necesidades de ese menor autor de violencia filioparental. En materia de violencia filioparental, normalmente el tipo de medidas que se le imponen son libertades vigiladas con contenido tanto en relación al menor como la asistencia a contenido de vínculos familiares, digamos, o los EIA, los equipos de intervención de infancia y adolescencia, y convivencia con grupo educativo. También cabe la posibilidad de poner medidas accesorias o medidas de alejamiento, que no necesariamente de comunicación, porque es necesaria esa comunicación con los progenitores. En cualquier caso, y también ha surgido anteriormente, el principio fundamental del procedimiento de menores es el interés superior del menor, la reeducación. Por lo tanto, se ha de velar por ese interés del menor, por la reeducación, pero aquí también en el ámbito de la violencia filioparental, por restaurar dentro de ese ámbito educativo la relación con los padres, porque evidentemente ha llegado a un punto que está muy deteriorada. Incluso en ese procedimiento judicial de menores se puede ejercer con todos los derechos, como dice el artículo 25 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, la acusación particular. Nosotros hemos tenido supuestos en el despacho donde los padres han ejercido la acusación particular y dirán, han acusado a su propio hijo. Primero, legalmente es viable, y segundo, no necesariamente eso se tiene que equiparar a una intención de querer causar un mayor perjuicio a tu hijo. Seguramente, y hablo por la experiencia propia, es todo lo contrario. Lo que quieres es supervisar que lo que se le imponga a tu hijo sea lo mejor para él, al tiempo que será lo mejor para ti, pero al final lo primordial es el menor y su situación. Por lo tanto, un poco esto sería lo que es un contexto de un procedimiento judicial en el ámbito de menores con las especialidades del procedimiento. Y luego, como sé que vamos justo de tiempo, quiero tratar una serie de cuestiones muy puntuales que como abogado tenemos que tener en cuenta cuando enfrentamos ese tipo de situaciones. Hablaba anteriormente de la exención de los delitos en delitos patrimoniales, es decir, el 268 del Código Penal dicen que en determinados supuestos están exentos de responsabilidad criminal solo sujetos a una responsabilidad civil determinados sujetos por delitos patrimoniales que se acusan entre sí, siempre que no concurra violencia e intimidación. Esto es importante, porque no quiere decir que no se puedan sancionar, pero entre esos sujetos están aquellos delitos patrimoniales que un hijo pueda cometer respecto a sus ascendientes, sus padres. Eso no quiere decir que todas las conductas quedarán exentas, porque como hemos dicho, ese delito patrimonial, en el caso de Iván, puede ser romper mobiliario, tirar
una televisión por la ventana, puede ser robarles dinero porque quiere consumir marihuana sintética. Evidentemente, eso no es ejercer una violencia frente al sujeto que es su padre o su madre, pero evidentemente quedará exento por vía penal, pero no quiere decir que no se valore en el contexto de una violencia psicológica o en el conjunto dentro de esa habitualidad del artículo 173. Es decir, hay que dejar muy claro que no se podrán penar, no se podrán condenar por ellos, pero se valorarán para valorar si hay una violencia filioparental. Igualmente, como decimos, esas conductas integran todo ese conjunto de violencia psicológica. Otra cuestión que creo que el abogado tiene que tener en cuenta es el derecho a la dispensa que tienen los padres o ascendientes respecto a sus hijos. Es decir, no tienen la obligación de declarar contra ellos. Y esto es un problema que en muchas ocasiones se va a encontrar Fiscalía para dar continuidad al procedimiento, porque este tipo de delitos se producen en el ámbito de casa, en el ámbito familiar. Por lo tanto, muchas veces el único testigo, la única prueba de cargo es lo que el padre o la madre pueda decir y no hay otro tipo de prueba. Pese a ello, tienen este derecho del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es a no declarar contra sus padres. Ahora bien, sobre todo tras dos hitos, una sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2020, la número 389, como tras la LOPIVI, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, hay una serie de modificaciones en esa dispensa. Es decir, cuando el delito es cometido respecto a menores no operará, pero me quiero hacer simplemente referencia a los apartados 4 y 5 del artículo 416, que dice que tampoco operará esa dispensa cuando el testigo esté o haya estado personal en el procedimiento como acusación particular y cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo. Es decir, si alguien ha sido acusación particular y luego deja de serlo, aunque no haya declarado, como testigo tendrá esa obligación de declarar. Y por otro lado, si ya ha declarado anteriormente en instrucción, habiendo sido informado debidamente que no podía hacerlo, también tendrá esa obligación de declarar. Por lo tanto, no es tan amplio el derecho, en determinadas circunstancias hay que privar de él. Y las dos últimas cuestiones, antes de las conclusiones, es otra cuestión jurídica interesante, la responsabilidad civil, porque se da una paradoja en los temas de violencia filoparental. Es decir, los artículos 109 y siguientes del Código Penal dicen que todo responsable de un delito, responsable penalmente, responderá civilmente. Y en el caso de los menores, además, los padres responden solidariamente de lo que hagan los hijos, tanto en vía civil como en vía penal. La cuestión es que es un sinsentido que si a mí me genera un perjuicio mi hijo, me lo tenga que pagar yo mismo. Esto en la práctica se soluciona fácil, es decir, los fiscales o las acusaciones particulares, cuando estamos acusando a un hijo y los daños que le haya causado a los padres, para que no se los tengan que pagar a sí mismos, evidentemente no se piden y no se pagan. Eso no quiere decir que todos los supuestos estén excluidos y se puede condenar por responsabilidad civil, supuestos, por ejemplo, de padres que estén divorciados y haya un progenitor custodio y un no custodio y el no custodio sea agredido. Puede el otro exigirse la responsabilidad civil. Y también hay otras consecuencias civiles. Cuidado vosotros, porque es causa de desheredación también. En el ámbito civil te pueden desheredar si está acreditado ese maltrato. Como conclusiones, la violencia filioparental tiene consecuencias legales, jurídicas, tanto en el ámbito de reforma como en el de protección. Siempre hay que intentar buscar el carácter educativo y reencauzar la situación y hay que tratar de favorecer esas medidas. Lo dejo aquí, tenía datos, pero supongo que si hay alguna cuestión podrán surgir. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo el turno de palabra a doña Consuelo Benavente. Hola, buenas tardes. Yo también quiero, en primer lugar, pues agradecer a la Universidad Católica la posibilidad de estar en esta jornada y dar las gracias a los asistentes por anticipado por el ratito que me tienen que escuchar. Bueno, yo trabajo en la sección de menores desde que se creó. La ley es del año 2000, entró en funcionamiento en el año 2001, por lo tanto, al margen de que, bueno, pues como jurista pueda hablar de la ley de manera técnica, creo que sí que me considero capacitada para hablar de otros aspectos que no son estrictamente legales, porque 23 años tramitando procedimientos de violencia filioparental, pues creo que dan para mucho. Entonces, la violencia filioparental pues, se ha demostrado que es un fenómeno criminológico que reviste mucha gravedad. Y son muchos los esfuerzos que se ponen de parte de lo que es la jurisdicción de menores, todos los que trabajan en menores, y sin embargo no vemos indicadores que nos puedan dar una
una solución ni a corto ni a largo plazo de ese fenómeno, lo que hace que ese problema se convierta pues, en un fenómeno que no para de crecer. Como digo, yo bueno, soy jurista y no experta en otras ciencias, pero sin embargo sí que he visto, y esto en relación un poco con lo que se ha comentado en la mesa anterior, cuáles son las causas o cuál es la exégesis del problema, por qué los menores cometen este tipo de delitos. Pues a lo largo de los diferentes informes que vemos del equipo técnico, informe preceptivo que se hace en el procedimiento, nos encontramos con muy diversas cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, lo que antes se ha comentado de que se trate de menores que previamente hayan sido objeto de maltrato por parte de los padres o menores que hayan sido víctimas de violencia en el ámbito doméstico. Actualmente son víctimas, se les ha reconocido como víctimas en los casos de violencia de género, antes no lo eran, pero bueno, que han estado viviendo en ese clima de violencia de género. También se han observado pues, que pueden haber algunas patologías, algún problema que pueda presentar de salud mental del menor, pero que no están diagnosticados porque a los menores no se les diagnostica, y la salud mental en el tema de menores de infancia y adolescencia, pues la verdad es que en ocasiones deja mucho que desear. También se ve problemas de adicción a drogas, aunque yo no considero que las drogas sea la causa de la violencia filioparental, considero que es más conductual que de ese tema, pero sí que es verdad que esa desinhibición que provoca el consumo de drogas en ocasiones también es relevante. Y también es muy importante el sistema educativo, porque tanto es malo aquellos sistemas educativos excesivamente rígidos como aquellos negligentes o inexistentes o como aquellos que son excesivamente permisivos. El que no pongo límites, y así como no pongo límites, pues no pasa nada y cada uno hace lo que quiere. En definitiva, lo que pasa es que nos encontramos con que alrededor de 4.000 diligencias anuales se aperturan por delito de violencia filioparental. La última memoria de la Fiscalía General del Estado, que refleja los datos del año 2023, dice que se aperturaron el pasado año 4.416 diligencias, lo que supone un 1,94 más que el año anterior, aunque apunta que aún estamos lejos de las cifras del año 2019, 2020 y 2021. Si nos vamos a la cifra más elevada, fueron 5.055 y ahora 4.416. Del 2019 al 2023. ¿Hemos solucionado el problema? Yo creo que no. Francamente, creo que no. Pero esto no son cifras. Hablamos de cifras, pero realmente son tragedias familiares, porque hay que pensar que detrás de todo esto hay un drama que están viviendo miles de familias. Y a ese drama se intenta actuar con todos los recursos que se tienen en la jurisdicción de menores y, sin embargo, se pone de manifiesto que estos recursos están siendo insuficientes. Además, existe un consenso unánime en considerar que la solución a estos problemas, y digo problemas porque no toda la violencia filioparental es delito, a estos problemas la respuesta no está en la jurisdicción penal, en el sistema penal juvenil. Consideramos que quizá es importante actuar de manera más temprana desde sistemas educativos o de prevención. Hay que distinguir aquellas situaciones que se pueden considerar delito de violencia filioparental de aquellas otras que, en definitiva, lo que ponen de manifiesto son unos problemas dentro de las dinámicas familiares. Hay menores que muestran comportamientos disociales, pues que algunos son propios, entre comillas, de la edad, esa etapa de la adolescencia, de la rebeldía, comportamientos, pues, como se ha dicho, la falta de asistencia al centro educativo, el incumplimiento de horarios, las fugas del domicilio, las sospechas incluso constatadas por los padres porque les han encontrado algún tipo de drogas en casa, el no cumplir absolutamente ninguna norma, normas mínimas, que nos hemos encontrado con que la norma que se le impone y que el menor no cumple es retirar su plato de la mesa, por ejemplo, o recoger la ropa sucia de su habitación y no dejarla en el suelo, y así, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tipo de comportamientos disociales, en definitiva, lo que ponen de manifiesto es que hay una ruptura con el principio de autoridad que deben
ostentar los padres, porque muchos padres ni siquiera se colocan en esa posición de autoridad, por tanto, habría que empezar a reconocerles alguna responsabilidad en estas cuestiones. Y es frecuente a menudo que los padres se presenten en la Fiscalía, a veces derivados incluso por servicios sociales, para decir no puedo más con mi hijo, no puedo más con mi hija, porque hace esto, y yo así no puedo seguir viviendo. Bueno, pues lo siento, pero esto es un problema educacional que se tiene que resolver desde otros ámbitos. Para eso no es que no esté la Fiscalía, tampoco está el juzgado de menores. El sistema penal está para cosas más graves. No quiero decir que esto no sea grave, pero hay que distinguir esa gravedad de lo que es efectivamente un delito que pone en marcha toda la maquinaria. Sin embargo, también reconozco que es recurrente en ocasiones judicializar estos conflictos, porque te das cuenta que es la única manera de frenar esa situación de escalada, porque estas actuaciones se producen a lo largo del tiempo. Un menor no se levanta un día y le pega un guantazo al padre o a la madre. Normalmente empiezan con ese tipo de conductas. De ahí pasan a mayores, cuando ya se les intenta poner un freno, pasan a mayores, empieza la violencia verbal, empieza, pues como ha dicho también Ángel, los daños, ¿no? La rabia y rompen lo que se les pone por medio, y a la siguiente pues empiezan los golpes. Es decir, que esto tiene un proceso en el tiempo. Y en cada fase de ese proceso la intervención es diferente y no podemos confundir la esfera sancionadora educativa, cuando ya tenemos el delito, de lo que es la esfera previa, una esfera en el ámbito de la protección, actuando mediante, pues, por ejemplo, terapias familiares, que en definitiva son lo que luego se aplica dentro de la jurisdicción de menores. Como también ha apuntado Ángel, estos hechos a veces, bueno, me refiero a que como son un proceso dilatado en el tiempo, no solo empiezan cuando el menor ha cumplido los 14 años, puede ser el menor inimputable, y nosotros ahí, aunque los hechos revistan gravedad para considerarlo delito, no podemos hacer nada más que remitir un testimonio a la entidad pública de protección. Sí que es verdad que me imagino que José Ridaura, habrá hablado del programa Creciendo, me imagino, ¿no? Pues Fundación Amigo desarrolla un programa, el programa Creciendo, que inició para menores entre 12 y 18 años, luego ya incluso ha rebajado la edad para trabajar con menores que se encuentran en esta situación de conflicto, trabajando no solo con los menores, sino también con las familias y con trabajos grupales ya de menor y familia o menores entre ellos, es decir, realizan un trabajo en ese sentido bastante importante con situaciones que no llegan a considerarse delictivas, sino que son esta otra fase previa, o con menores que todavía son menores inimputables y desarrollan, pues como ya digo, pues es una alternativa, ¿no? Un trabajo porque hay que empezar a trabajar con los niños o niñas y con los padres, porque esa es otra. Es que si nos vamos al sistema penal, cuando se aplica, cuando ya nos vamos a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y se interviene con el menor, con los padres no se interviene, porque si llegamos a juicio, el juez, si lo considera, impone una medida, pero esa medida quien lo tiene que cumplir es el menor, no la tienen que cumplir los padres. Por tanto, sí que es cierto que en la ejecución de la medida se va a trabajar con las familias, pero sin ninguna obligación. Si el menor incumple los contenidos de su medida, pues se le podrá incluso modificar por una medida más grave o se podrá adoptar cualquier otra resolución, pero respecto de los padres no se puede hacer nada. Y sin embargo, a través de esta vía, pues con este tipo de terapias sí que se trabaja más con las familias, además son absolutamente voluntarias, con lo cual si acuden ahí es porque realmente se quieren implicar en el proyecto. Y en el caso de que ya los hechos se pongan en conocimiento de la Fiscalía,
y revistan efectivamente el carácter suficiente para considerar que existe este delito, bien sea la figura del delito básico, el 153, o bien por la habitualidad, nos vamos ya al 173, lo que se encuentra la Fiscalía es que los padres nos llegan a veces la comunicación o bien por denuncia, o bien porque los padres se presentan en la Fiscalía y lo denuncian, o bien por las diligencias policiales, porque en un momento de pánico los padres han avisado a la policía o le han avisado los vecinos porque están escuchando lo que está pasando y, bueno, algo hay que hacer. Entonces, nos encontramos allí a los padres, si es que son ellos los que vienen a denunciar a la Fiscalía, y los padres tienen unos sentimientos encontrados, porque por una parte tienen un cargo de conciencia y por otra parte tienen un sentimiento de notan que pese a haber dado el paso de denunciar a sus hijos, que es un paso muy importante, no van a obtener la solución inmediata al problema que en su casa se está viviendo. No es la primera vez que, como ha dicho Ángel, los padres denuncian y luego los padres se arrepienten y quieren retirar la denuncia. Pero claro, si nosotros tenemos una denuncia, nosotros podemos continuar de oficio. Y se les dice, no, nosotros vamos a continuar de oficio. Y antes, pues, teníamos que jugaban, como ha dicho él, con el 416 y entonces, pues, nos quedábamos sin nada. Ahora, si han venido a la Fiscalía a ratificar en el momento, por ejemplo, de la detención y se les ha instruido, pues ya se quedan sin el 416. Otras veces vienen, denuncian, detienen al chico, la chica, pasa detenido al servicio de guardia y citamos a los padres. Viene el menor o la menor y los progenitores. En ese primer momento, ya cuando se les instruye del derecho que tienen, pues te dicen que no. Yo la última guardia, la verdad es que es un chico que la denuncia la interpone la hermana, le pega a la hermana y además la hermana tiene lesiones que se veían. Ella no las enseñó, pero iba así, como con media manga, y yo le vi las lesiones, no hacía falta que me las enseñase. El padre se acogió, ella misma, la hermana, se acogió al derecho a no declarar, y cuando le tocó la declaración al padre, el padre igualmente. Hay que decir que la hermana era mayor de 18 años, porque de haber sido menor, el padre no se hubiese podido acoger al 416, pero en este caso era mayor. Y cuando, bueno, pues se acoge su derecho, pues así se refleja, no pasa nada, así se refleja y ya fuera de la declaración, ya apagado el sistema Arconte, la grabación, ya allí fuera de contexto, estábamos allí a solas, por decir de alguna manera, yo lo que le dije al padre es que, a ver, a la Fiscalía no tiene ningún interés en abrir un expediente contra el menor, pero está claro que ese menor necesitaba ayuda. No era la primera vez que se le había denunciado, era la segunda, y la primera ya se había tenido que archivar. Entonces yo lo único que le dije al padre es que yo quería entenderlo, quería ponerme un poco en su lugar, aunque es imposible. Cuando tienes hijos no te puedes imaginar el drama por el que están pasando esas familias, porque creo que no, yo necesito un poquito más. Bueno, lo que quiero decir, yo le dije al padre, a ver, de acuerdo que cree que está actuando en interés de su hijo detenido, pero no se está dando cuenta que las lesiones físicas se curan, pero las lesiones psicológicas no. Y esa chica, la hermana del chaval, la verdad es que yo creo que realmente iba a tener algún tipo de secuela, no ya ese mordisco y ese arañazo. Bueno, pero bien, ya estamos en que el menor viene detenido, es que claro, no me ha dado tiempo a nada, el menor viene detenido y entonces esta denuncia, como es el corolario de una larga situación, es necesario actuar prácticamente de inmediato. La Fiscalía
pese al principio de oportunidad, no desiste en estos procedimientos, porque aunque sea un delito menos grave, tiene que ser sin violencia ni intimidación, aquí está claro que la hay, y además debe de ser objeto de corrección en el ámbito educativo y familiar, y el ámbito educativo falla. Por lo tanto, desistimiento, principio de oportunidad, no. Soluciones extrajudiciales, como ha dicho Ángel, pues sí, son posibles, no con carácter general, pero sí en aquellos casos en que evidentemente los padres dan el primer paso de decir sí, quiero someterme a mediación, y segundo, el equipo técnico nos informa de manera favorable, porque el menor presenta un pronóstico positivo, porque si el pronóstico no es positivo, es tontería una mediación, o sea, una conciliación o reparación cuando el menor no va a cumplir los compromisos a los que haya asumido. En este caso, si tenemos conocimiento de la noticia y tenemos al menor detenido, que sobre todo es muy frecuente en aquellos casos en que en un arrebato los padres dicen quiero una orden de protección, bueno, será un alejamiento, una prohibición de aproximarse, porque no hay órdenes de protección en la jurisdicción de menores, pues entonces, claro, decimos que pase a disposición de la Fiscalía para valorar. En estos casos, la tutela cautelar casi es más importante que la tutela declarativa que se puede imponer en sentencia, porque hay que tener en cuenta que la víctima ya ha dado ese primer paso de denunciar y porque hay que proteger a la víctima. Aunque nos parezca que no, son muy vulnerables los padres ante estas situaciones y se encuentran en una situación muy difícil porque han dado el primer paso y existe en muchas ocasiones grave riesgo de que el menor regrese al domicilio si es que tiene que regresar y estas situaciones se reproduzcan. Entonces es importante plantear en muchas ocasiones la adopción o no de una medida cautelar. Medidas cautelares que, bueno, pueden ser medidas en medio abierto, como se ha dicho, la libertad vigilada, medidas de internamiento, aunque el internamiento debe de ser siempre, y más en menores, el último recurso. Medidas de alejamiento, que ahora se piden con más frecuencia, aunque luego llegan allí y las retiran, o la medida de convivencia con grupo educativo. La medida de alejamiento, muchas veces se solicita esta medida de alejamiento y en ocasiones, en los casos en que consideramos que sí que es necesario con carácter inmediato sacar al menor del domicilio ante el riesgo, evidentemente, de que estas situaciones se reproduzcan, es una medida que realmente no tiene un contenido educativo, el alejamiento, y por tanto lo normal es solicitarla como complemento de una medida de libertad vigilada. Porque en esa libertad vigilada sí que ya los técnicos encargados de la ejecución empiezan a trabajar con el menor, pero si ponemos simplemente una medida de alejamiento, lo único que hacemos es que nos llevamos al menor y ¿qué hacemos con el menor? Porque ¿qué hacemos? Decimos, solicitamos al juez una medida de alejamiento, el juez la impone y entonces el menor no tiene la prohibición de aproximarse a sus progenitores, domicilio, lugar de trabajo, etc., etc. El menor queda, podríamos decir, en situación de desamparo, porque a ver dónde lo metemos. Y entonces, bueno, pues normalmente en esos casos, de darse esa situación, se ingresa en el centro de recepción, centro de protección, se da traslado ya para que la entidad pública, en su caso, pues ya valore las medidas que se tenga que adoptar en cuanto al acogimiento de este menor, que evidentemente no puede quedar en la calle. Pero la medida que viene a ser la medida estrella, por decirlo de alguna manera, tanto cautelar como definitiva, es la medida de convivencia con grupo educativo. Esta medida ya al principio estaba en la ley, desde el primer momento estaba en la ley, pero no se aplicaba mucho. Sin embargo, ya en el año 2013, de hecho, hay un dictamen sobre pautas de aplicación de la medida de convivencia del grupo educativo y se pone de manifiesto el aumento en este tipo de medidas. Una de las causas, porque se ha observado un incremento, o sea, un aumento preocupante de los delitos de violencia filioparental. Estamos hablando de que ya en el año 2013 se estaba apuntando a este fenómeno como que es preocupante, esto aumenta mucho, pero bueno, da lo mismo, solo han pasado 11 años y no pasa nada, pues seguimos igual.
Entonces, la medida de convivencia con grupo educativo, aunque tal y como se redacta en la ley, es que el menor pase a residir con una familia, un grupo familiar o educativo, se realiza en la práctica en grupo, no en familia. Y es que, primero, no hay familias que se ofrezcan como acogedoras de menores para cumplir una medida, ya sea cautelar o definitiva, una medida judicial, lógico. Y segundo, porque se ha puesto de manifiesto que, no obtienen, que la solución no es la adecuada. Yo tuve un caso en el que la niña se pidió la medida de convivencia con grupo educativo y a solicitud tanto del progenitor, que era el denunciante, como de la tía, se interesó que la medida de convivencia suponía irse a vivir a casa de su tía. Su tía estaba totalmente de acuerdo. La verdad es que no nos convencía mucho, el equipo técnico el primero, que tampoco estaba muy convencido, pero sí, bueno, pues al final, pues que la niña se vaya a vivir con su tía, error. ¿Por qué? Porque con la tía se lleva fenomenal, pero porque es la tía, ¿no? Es como los niños están encantados con los abuelos, porque los abuelos malcrían y no educan. Bueno, pues la tía es fantástica hasta el momento que tiene que imponer límites como el padre. Al final la niña reprodujo otra vez la situación de maltrato. Entonces la convivencia se desarrolla en grupo educativo. En Valencia, en concreto, en el centro del Cabañal. María José, o sea, José Ridaura os habrá hablado del Cabañal, ¿no? Porque ella ha sido la directora del Cabañal mucho tiempo y el Cabañal pues es un centro de 24 plazas que fue de los pioneros en toda España. Valencia fue, al montar Fundación Amigo, este centro, pionera en crear como un grupo educativo. Y allí, la verdad, funciona muy bien. También tienen plazas para convivencia con grupo educativo en la colonia San Vicente Ferrer, en lo que nosotros le llamamos el chaletito. La colonia San Vicente es muy chula, no sé si habrán salido imágenes, y tiene en uno de los espacios que tiene, porque tiene allí unas canchas, una piscina tremenda, una cancha, tiene un adosado, podríamos, por explicaros, que eso es como un hogar de emancipación, pero que no es un hogar de emancipación. Y ahí le llamamos el chaletito, y ahí están si es que van algún menor chico o chica a medida de convivencia con grupo educativo a colonia, es ahí. Y ellos ahí funcionan de una manera muchísimo más autónoma, porque en definitiva es una medida en medio abierto, aunque ellos desarrollan todas sus actividades en medio abierto, pero tienen que seguir residiendo allí en ese contexto estructurado, y además pues es mucho mejor, como ya digo, que en familia, porque en definitiva están con otros menores que tienen un perfil similar, porque suelen ser menores todos de violencia filioparental, y además con educadores pues que son los especialistas que tienen que trabajar todas estas situaciones, este trasfondo, esta problemática que tiene el menor. Creo que no voy a poder alargarme más, ¿no? He estirado mis 5 minutos, pero a mí me queda, ¿eh? Ah, no, un momento. Bueno, luego. A ver, es que me pido un turno de réplica para el letrado, en relación a la acusación particular. ¿Si te lo dan? Lo pido. Bueno, gracias por atenderme. Bueno, pues para finalizar la mesa, cedo la palabra a doña Irene Adelantado Solsola. Hola, buenas tardes. Estáis todos aquí, ¿verdad? Gracias por permanecer. Ha sido una jornada muy intensa. El resto de los ponentes que han hablado hoy nos han facilitado muchísima información acerca de lo que es la violencia filioparental, con lo cual yo voy a intentar no repetirme ni reiterarme en ninguna de las cosas que se han dicho ya con anterioridad. Sí que intentaré no alargar tampoco mucho el tiempo, porque veo y sé que estáis cansados. Yo también llevo aquí desde primera hora de la mañana y hace falta una pausita, pero sí que me gustaría
daros unas pequeñas notas en relación al trabajo que se hace desde las oficinas de asistencia a la víctima del delito y las realidades que nosotros estamos viendo cada día respecto de esta violencia filioparental. Yo trabajo como letrada en la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito de Castellón, pero oficinas de asistencia a la víctima del delito hay en todas las sedes judiciales e incluso en ocasiones nos trasladamos a otras localidades para acercar estas oficinas a los ciudadanos y las ciudadanas. Dentro de las oficinas de asistencia a la víctima del delito hay equipos multidisciplinares. Trabajamos letrados, trabajadores sociales y psicólogos, psicólogas que hacen la labor de realizar un trabajo multidisciplinar. En cuanto a cuál es el papel de las AVD en relación a la violencia filioparental, os tengo que decir que para centrarnos un poquito y dado la limitación de tiempo, me he ido al Estatuto de Víctimas y he visto dos derechos fundamentales de toda víctima que corresponden también a las víctimas, a los papás y las mamás, progenitores, víctimas de esta violencia filioparental y que yo considero que son importantísimas. Uno es el derecho que tienen a acceder, derecho de acceso. Por un lado nos encontramos con que la legislación estatal establece lo que aquí arriba, luego no pondré muchos más artículos, pero sí que he puesto dos que considero que son fundamentales. Uno, que es el Estatuto de Víctimas, y otro que es el Real Decreto que regula lo que son las oficinas de asistencia a las víctimas, reconocen el derecho a las progenitores de acceso de forma gratuita y confidencial a los servicios de las oficinas de asistencia a la víctima. Se les reconoce también un derecho de información y específicamente se establece que este derecho de información tiene que estar adaptada a sus circunstancias y condiciones personales. Incido en esto porque luego quiero que tengáis en cuenta la realidad a la que os voy a hacer referencia. También exige, establece, impone la ley que todos los profesionales que trabajamos y que tenemos relación con las víctimas de violencia filioparental les demos un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio. Quiero destacar que en lo que se refiere a las oficinas de asistencia a la víctima del delito, esto es un artículo de la ley, recoge que este derecho corresponde a estas víctimas antes, es decir, previamente a la presentación de la denuncia. Una vez han presentado denuncia, durante la tramitación del procedimiento penal de que estemos hablando, puede ser el que se siga ante la Fiscalía de Menores, Juzgado de Menores, como el que se siga ante un juzgado de instrucción, posteriormente un juzgado de lo penal, si llega ahí el tema, e incluso con posterioridad a que ya haya acabado ese procedimiento judicial en cualquiera de los ámbitos, porque sea necesario o los progenitores necesiten de nuestra asistencia. Quiero destacar también que la legislación, esta legislación, el Estatuto de Víctimas, que vosotros ya lo tenéis muy trabajado y muy oído, pero que todavía supone en muchas ocasiones una novedad para muchas de las personas que tienen intervención con las víctimas, establece una obligación para que toda autoridad o funcionario público que tenga relación con una víctima la derive a las oficinas de asistencia a la víctima del delito, bien atendiendo a la gravedad del delito o cuando lo considere necesario o simplemente porque la víctima lo solicite. Creo que es importante este punto y este derecho de acceso porque los progenitores pueden acudir o podemos intervenir nosotros con ellos a través de estas vías que veis aquí. Hay una serie de diferencias en cuanto a la forma de acceso. ¿Y por qué os digo esto? Porque normalmente cuando de violencia filioparental estamos hablando, cuando el agresor, la agresora es menor de edad,
Muchas veces nos encontramos que actuamos a demanda directa de los progenitores, es decir, el progenitor tiene una determinada situación de violencia de género, de violencia filioparental en su domicilio y acude a la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito para informarse de qué es lo que puede hacer frente a esa situación. Y nosotros le informamos de cuáles son los procesos o qué medidas puede solicitar o a dónde puede acudir, dependiendo siempre de las circunstancias personales de o circunstancias específicas de esa familia. También atendemos esta violencia, a las víctimas de esta violencia, por derivación de los órganos judiciales, de la Fiscalía, de los juzgados de menores o del juzgado de guardia. Aquí me voy a parar. Y me voy a parar porque a mí me gustaría, hemos estado hablando del menor agresor, de la violencia filioparental que se produce con los menores agresores, pero día sí, día no, en el juzgado de guardia nosotros estamos haciendo asistencias en materia de violencia filioparental, asistiendo a víctimas de una edad muy avanzada, 80, 85 años, 90 años, con independencia de sexo, pero mayoritariamente mujeres, también por la edad, que están sufriendo este tipo de violencia por parte de sus hijos que sí conviven en el domicilio familiar. Y sí conviven en el domicilio familiar porque, debido a la situación de crisis económica, debido a la situación de ruptura de un vínculo familiar previo, han vuelto a la que era su casa antes y han vuelto con una situación agravada, bien por el consumo de tóxicos o bien por algún tipo de enfermedad mental. Y esta sí que es una situación que a mí me parece muy grave y a la que se le tiene que dar algún tipo de respuesta. Y digo por qué. Hemos visto que en materia de menores agresores sí que se están buscando opciones, es necesario buscar más porque no se tienen todas, pero cuando estamos hablando de este otro tipo de situaciones no existen esas soluciones. Muchas veces, cuando se apertura un procedimiento en el juzgado de guardia, es porque ante una situación, no sé si lo voy a decir bien porque yo no soy psicóloga, de explosión por parte de esa persona, pues un ataque del tipo que sea, la madre o el vecino llama a los servicios sanitarios o más bien al 112 y cuando cuenta su situación, porque acuden al mismo tiempo también las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando acuden a atender a esa persona y les explica cuál es la situación, se encuentran con que han llamado a ese servicio para que preste una ayuda determinada a esa persona que está sufriendo el ataque y se ven al día siguiente citadas en el juzgado de guardia porque en vez de que a ese hijo o hija que está sufriendo esa concreta situación se le haya llevado a los servicios de emergencia o hospitalarios para darle el tratamiento que se le haga falta, se ha procedido a la detención y ha pasado al día siguiente como un tema de violencia doméstica al juzgado. Quiero incidir en esto porque no es una situación que no sea habitual, que se está produciendo muy habitualmente. A esa señora, a ese señor que tiene 80, 81, 80, 70 y tantos y que se encuentra en esa situación por desahogo, porque confía en ti, porque te tiene al lado, te va a contar qué es lo que le pasa en su día a día. Pero luego va a declarar delante del juez, va a querer que a ese hijo o hija que tiene el problema que tenga se le imponga una pena, una sanción, va a querer un alejamiento y una prohibición de comunicación, va a querer que esa persona se quede en la calle cuando sabe que el único medio que hay para que no esté en la calle es el que vuelva al domicilio.
Yo creo que a todo esto hay que darle una vuelta porque son circunstancias con las que nos encontramos todos los días. También atendemos muchas veces, y en este caso sí que os digo que las atenciones no se efectúan por que la persona venga previamente a solicitar una información, no, se producen o podemos acompañarlas y ayudarlas porque estamos en los juzgados de guardia atendiendo así se produce alguna situación de este tipo y podemos ayudar a la víctima. Otras de las actuaciones que realizamos también son por derivaciones de los servicios sociosanitarios o de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En ocasiones, pues, hay situaciones que no se pueden considerar desde un punto de vista penológico como delictivas, pero que lo rozan. Entonces, nos encontramos con bastantes situaciones. También hay que tener en cuenta que las oficinas de asistencia a la víctima del delito somos punto de coordinación en materia de órdenes de protección, no solamente de violencia de género, también de violencia doméstica. Lo establece una ley orgánica. Entonces, por parte de los órganos judiciales, juzgados de menores también, se nos comunica cuando existe una medida de este tipo en relación a lo que son los familiares. ¿Por qué digo esto y considero que es importante? Porque, sin perjuicio dentro de nuestras funciones, en cuanto a las informaciones y al asesoramiento, que siempre va a referirse a lo que es el procedimiento judicial, recursos, etcétera, nos encontramos que hay situaciones que afectan a los perjudicados, a las víctimas por este tipo de delitos, ya que existen recursos especializados, lo hemos estado viendo, pero también existen prestaciones. Igual la antigua RAI, que ahora se llama subsidio, estaba previsto y está previsto para las víctimas de violencia de género, para las víctimas de violencia sexual, pero también para las víctimas de violencia filioparental y a la inversa. Otra de las funciones que se hace por parte del personal de las oficinas de asistencia a la víctima, pues es una labor de acompañamiento. Algo tan sencillo o que parece tan sencillo como eso, a lo largo de todo lo que es el procedimiento judicial. Para ver cuáles son esas necesidades específicas que tienen estas familias, lo que hacemos es una evaluación individualizada. Como ya os han comentado antes, no podemos generalizar. Cada situación es diferente y cada familia tiene una problemática diferente. Intentamos buscar cuál es la solución más adecuada para ese tema. Os he puesto en último lugar la intervención, derivación y coordinación con otros recursos, porque en esta materia de las que os estaba hablando antes, una de las posibilidades que tenemos es la de acudir a las unidades de asistencia social que están sitas también en los palacios de justicia y que se encargan de colaborar con juzgados, con fiscalía en materia de todo lo que es situaciones de dependencia o vulnerabilidad respecto de esos hijos o respecto de esos familiares que tienen algún tipo de enfermedad. Quisiera destacar en relación a este tema, ya estoy acabando, que hemos hecho una contabilización así un poquito global. Desde febrero del 2018 hasta septiembre del año 2024, nosotros hemos aperturado 784 expedientes relacionados con la violencia filioparental. Pero es que cada semana se va incrementando el número. También quiero destacaros que los datos que os hemos puesto antes no quieren decir, los he puesto globalizados para que no hubiera mucho dato por en medio, ¿de acuerdo? Se realizaron, por ejemplo, en la provincia de Alicante, un total de 294 actuaciones en relación a violencia filioparental. En Castellón, durante esos años, 163.
y en la provincia de Valencia 348. Si veis hay un bloquecito más, un poquito de número más, porque hemos ampliado, ¿vale?, los datos. Y el otro de los derechos, no solamente el derecho de acceso, ¿vale?, el otro de los derechos que creo que tenemos que tener todos en cuenta cuando intervenimos en esta materia es el que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y derecho a entender y ser entendidas. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que os estaba comentando antes. Porque la víctima, como habéis comentado con anterioridad, muchas veces reclama una solución, pero la solución que reclama muchas veces no es la respuesta penal y nos está diciendo a gritos qué es lo que quiere y a veces o no la escuchamos o no le podemos dar la solución que ella nos requiere. Porque no están los medios, no existen los medios. Muchas veces la respuesta o la única respuesta que hay es cuando hay una situación, por ejemplo, de drogodependencia o de enfermedad, si él no se toma la medicación o si él o ella no acude a los servicios y tratamientos específicos, desde no se puede hacer nada. Y esa es la respuesta a actuar. Y creo que tienen derecho a entender lo que les explicamos y, por otro lado, a que les entendamos. Con esto ya doy por finalizada, que me estaban pasando ya la nota. Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes por vuestras magníficas intervenciones. Aunque vamos con los tiempos un poco justos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Están agotados. ¿Están agotados? Nadie quiere preguntar nada. No sé si online tenemos alguna pregunta. Yo la verdad me quedaba con la frase de derecho a entender, pero también a ser entendidas, porque es una